Schwebach Energy de Uruguay, que anunció el descubrimiento de hidrocarburos en el primer pozo exploratorio perforado al noreste del departamento de Paysandú. Este hallazgo es un nuevo indicio, pero todavía no implica que se haya encontrado petróleo en condiciones de ser comercializable, ¿no? Hay cautela sobre este anuncio porque hay que ver si es rentable sacar el petróleo de allí, si se trata de yacimientos o trazas. El mismo día que Uruguay lanzaba la ronda número 3, donde justamente a nivel internacional licita para que empresas puedan explorar nuestro territorio, se anunciaba en nuestro país que el 20 de octubre un pozo hecho en el Cerro Padilla, X1, ese es el término técnico, en Paysandú, alcanzó una profundidad de 845 metros. El titular es: apareció petróleo. En realidad aparecen areniscas que cuando se perforan, exactamente, muestran 2 metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 793 metros y una fluorescencia que ocurre a lo largo de todo el intervalo, lo que, como decía Jaime, es un indicio de petróleo, y ahora hay que estudiar el flujo de hidrocarburos a la superficie. De todos modos, es algo que se ha encontrado en muchas ocasiones, no tanto en Uruguay, pero sí en toda la cuenca del Paraná, de donde pertenece este pozo, y hasta ahora, con más de 150 perforaciones en Brasil, nunca se ha encontrado fehacientemente petróleo que pueda ser explotable, ¿no? Bueno, aparte de esos inicios, por ejemplo, a fines del 2011 se detectaron rocas generadoras de hidrocarburos en el departamento de Durazno, lo que fue considerado como un primer hallazgo de crudo en el país, pero no se pasó a esa fase de explotación. En ese momento el presidente de ANCAP era Raúl Sendic y manifestó que el petróleo libre se detectó también en otros departamentos, y en aquella oportunidad había mencionado Artigas, Salto, Paysandú, Cerro Largo y 33. Bien, el diario El País, con un título que dice "Petróleo en el confín del Uruguay", fue a hacer una recorrida a Cuchilla de Fuego, el pueblo de 12 casas al este de Paysandú. Habló con los vecinos, son casi todos de la misma familia. Dice: el pueblo más cercano al pozo donde acababa de encontrarse muestras de hidrocarburos es a 32 kilómetros de distancia y es habitado por no más de 10 personas, y hasta la comisaría está cerrada por falta de personal. Dice que no hay ni almacén, que vienen de la ciudad y abren una vez al mes. Los víveres se traen en moto tras recorrer 56 kilómetros. Y la escuela 81 de tiempo completo es lo que sobresale del poblado, que son 3 maestras que van desde Artigas. Así sí, es el pueblo. En internet hubo repercusiones a través del Twitter. Por ejemplo, Raúl Sendic, el ex vicepresidente, tuiteó: petróleo en Uruguay, felicitaciones al equipo técnico de ANCAP, un buen indicio, hay que seguir trabajando al igual que en la plataforma. La plataforma es la plataforma marítima, donde aún con este indicio es bastante más probable que pueda encontrarse algún hidrocarburo explotable en la plataforma marítima que en tierra en Uruguay, insisto, a pesar de este anuncio del viernes. Es muy y bueno el entusiasmo de Sendic, ¿no? Está bueno el tuit, y ver lo que dice la gente abajo, le dicen cualquier cosa, con una impunidad absoluta y total. Si tienen Twitter o no, pueden buscarlo y ver cómo las redes sociales amparan estas aberraciones. ¿En qué quedó la denuncia de Sendic por las difamaciones en las redes sociales? ¿Estará investigando la justicia? Por eso, ¿no? Y después, también la ministra de Industria, Carolina Cose, que está en Estados Unidos, habló del tema, dijo que tenemos que ser prudentes y no marearnos. Hay que seguir trabajando y hay muchos análisis más que hacer, según publica el diario El País. Bien, sí, de todas formas todos dicen que hay que ser prudentes, pero uno de los más esperanzados con este descubrimiento es el intendente Daniel Martínez. Los uruguayos tenemos derecho a sacarnos la duda si tenemos o no petróleo, ¿no? Más que ahora hay nuevas tecnologías que permiten identificar mucho mejor las posibilidades, la potencialidad. La expectativa es grande. Si alguno se acuerda cuando yo hablaba del tema seguido y estaba al frente de esto, decía: hasta que no se perfora y se llega al petróleo, no se sabe si hay, y aparte si lo que hay es suficiente, es extraíble, ¿entiendes? Porque puede haber que no haya presión, que no salga, o que la cantidad sea muy poca, para lo cual hay que hacer una serie de investigaciones. Yo te digo, son muy esperanzadores los datos. La confirmación final, digamos, el 5% que falta, que es cuando se hace el pozo que llega al crecimiento. Saber que el crecimiento tiene las condiciones como para que el petróleo fluya hacia arriba. Y tercero, la cantidad del mismo, son 3 etapas que faltan. Y bueno, viene muy bien. Escuchábamos al intendente, expresidente de ANCAP e ingeniero, Claro, ¿no? claro. Con mucho entusiasmo. Y sí, con mucho entusiasmo, aunque hay que tener cautela. Capaz que se frota las manos y dice: mirá si llego a ser presidente y justo aparece petróleo. Bien, y para hablar de este tema al detalle, intentar entender un poco más qué significa, qué puede implicar este descubrimiento, vamos con el móvil de Desayunos Informales a la Facultad de Ciencias. Allí está Etel Morales, profesora adjunta de Geología de esa facultad. Buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, todos nos dicen que hay que ser cautos, ¿no? Pero ¿qué implica este comunicado del Ministerio y este descubrimiento? Bueno, en realidad yo concuerdo con que hay que ser cauto. El comunicado del Ministerio es bastante parco, digamos. Dice que se encontró un hallazgo de hidrocarburos y menciona que está basado eso en dos técnicas, fluorescencia y saturación. Y bueno, entiendo que no es concluyente de que exista una acumulación de hidrocarburos. Hay que, por ejemplo, la saturación es una medida indirecta y hay que chequearla con otras medidas directas para comprobar efectivamente la ocurrencia de hidrocarburos. Y la fluorescencia permite determinar la presencia de hidrocarburos, pero puede ser desde pequeñas cantidades hasta acumulaciones importantes. Entonces, entiendo que desde ese comunicado, digamos, no se puede extraer demasiada información para saber efectivamente de qué consiste el hallazgo, ¿no? Si es algo muy ínfimo, si es unas arenas impregnadas localmente o si existe algo más de hidrocarburos en el área. Su colega Claudio Gauche el viernes decía que hay antecedentes de ocurrencia de encontrar indicios similares o pequeñas cantidades de hidrocarburos, incluso en pozos anteriores de ANCAP. ¿Cuál podría ser la novedad en este caso, eventualmente, hipotéticamente? Sí, en realidad existen otras ocurrencias de hidrocarburos, hay algunas, tal vez las más indicios de este tipo, digamos. Ajá. Tal vez las más conocidas sean dos pozos que fueron perforados en el norte del país en la década del 70 y que luego dieron origen a las termas, y algunos tuvieron indicios de gas muy importantes por varios días. Existen antecedentes y también en otros lugares, en Brasil y demás, de indicios de este tipo. Pero yo creo que la novedad en este caso, bueno, es que es un nuevo indicio, digamos, y que da material, es una guía exploratoria, claro. Da material o resulta promisorio para continuar con la exploración en el área. La presencia de que haya indicios, digamos, implica que existe en algún lugar de la cuenca un sistema petrolero activo, digamos. Habría que ver si es suficiente o no para generar una acumulación. Bueno, justamente, ¿cuáles son esos próximos pasos? ¿Qué se debe seguir para confirmar esto que tú estás diciendo? ¿Y qué tan rentable es? ¿Es una inversión muy grande de dinero para ver si puede haber o no cantidades razonables de petróleo? Bueno, en realidad las empresas petroleras trabajan así, digamos, con una cartera de proyectos, algunos más promisorios y otros menos promisorios, como poniendo, digamos, los huevos en varias canastas, claro. Digamos. Creo que en el caso de Uruguay es, bueno, claramente poner en un lugar de bajas posibilidades. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo primero que habría es que chequear realmente la presencia del hidrocarburo, digamos, ver qué es el indicio, cuál es la magnitud. Ver si esas 2 metros de arena están realmente los 2 metros saturados de hidrocarburos, después ver su continuidad lateral para poder tener una idea general, digamos, pero lo primero sería chequear que esto que se obtuvo con algún dato menos indirecto, bueno, se pueda chequear algún flujo desde el pozo. Ese sería el primer paso, en realidad. ¿Cuánto tiempo puede llevar un proceso de búsqueda como esto para confirmar o no de que exista petróleo? ¿Son años, son meses? ¿Cuánto se calcula más o menos? Bien, un proceso de exploración en una cuenca como las nuestras de alto riesgo lleva años, pero no olvidemos que esta empresa ya tiene años trabajando, digamos, y que este pozo exploratorio es resultado, digamos, de tareas anteriores. El verificar, digamos, si hay como instancias distintas. El verificar si esos 2 metros de areniscas, digamos, presentan una saturación de hidrocarburos real e importante es relativamente sencillo, digamos, y se puede hacer en poco tiempo. Pero después, confirmar si ahí existe una acumulación llevaría más. Si uno confirma que efectivamente este es un pozo descubridor, bueno, habría que hacer pozos de delimitación para ver hasta dónde se extiende esa acumulación. Pero son varias etapas, digamos. Bien, Eter, el Ministerio de Medio Ambiente dijo que no iban a utilizar la técnica de fracking y los ambientalistas en realidad dicen que por las características de los hidrocarburos encontrados es la única que podrían realizar. Bueno, yo desconozco las características de los hidrocarburos encontrados porque no apareció en el comunicado. Lo que sí puedo decirte es que el fracking no se va a utilizar en ese pozo, por lo menos tal cual como dice el comunicado. ¿Por qué? Porque la arena es una roca que tiene una permeabilidad natural y el fracking se utiliza para producir en rocas
que no tienen una permeabilidad natural. El fracking lo que hace es producir en esa roca una permeabilidad artificial para extraer el hidrocarburo. Entonces, en areniscas que ya tienen como característica natural esa permeabilidad, no se aplica fracking. Entonces, si realmente esto fuera una acumulación de hidrocarburos en esas areniscas, lo único conclusivo, digamos, de ese comunicado es eso, que no sería necesario aplicar fracking. Bien, perfecto. ¿Se Tel entiende? Morales, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, de nada, las órdenes. Hasta Placer. luego, buena jornada. Bien. El gobierno envió la semana Sí. pasada al Parlamento un proyecto de ley que establece la moratoria del fracking. No lo prohíbe definitivamente, pero lo prohíbe por 4 años, durante los cuales se supone que técnicos van a evaluar si es una técnica que se podría o no, o cuál sería el daño eventual que podría generar en nuestro país. Los ambientalistas se oponen fehacientemente. Sí, son muchas las manifestaciones que ha habido justamente de distintas organizaciones Sí. contra el Otros fracking, Por ¿no? dicen- varios temas. Una es porque dicen que van a utilizar el fracking, Claro. pero ahora Morales nos explicaba. En ese pozo no, pero Que en ojo, ese pozo otros no. dicen, está firmado con las empresas que están explorando y no se sabe qué es exactamente lo que está firmado en esos contratos y si no puede incluir de repente justamente que las empresas ya estén habilitadas a usar Claro. fracking y que puedan hacerle juicio al Estado si no se los permite. Los ambientalistas lo que dicen es que son hidrocarburos no convencionales por donde lo encontraron, a 900 metros de profundidad. Dice que habían permitido que sean hasta 815 metros de profundidad y esto es a 900. Y otra dice que el yacimiento está ubicado sobre el acuífero guaraní que están buscando en donde nadie debería atreverse a tocar ese subsuelo, es lo que dicen los ambientalistas. Bien, pasemos a otro caso que tiene que ver con ANCAP.